Espero que tengan un buen día. Mi nombre es Sara Ventura y este día hablaremos un poco sobre la figura del silencio administrativo. La figura del silencio administrativo debe ser abordada partiendo de un punto esencial. La actuación de la administración pública y de todos los entes que la conforman debe estar dirigida a cumplir con los fines que la Constitución y las leyes le establecen a dichos entes, que en esencia o principalmente está dirigido a garantizar todos y cada uno de los derechos que este marco normativo establece en favor de las personas y en favor de los ciudadanos. Uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho es la sujeción de todas las personas a la ley, entendida esta como el ordenamiento jurídico en general, la Constitución, leyes y todo el desarrollo constitucional que debe realizarse de esta normativa. Pues bien, la administración pública no está exenta de esa vinculación o sujeción. ¿Qué significa esto? Que todos y cada uno de los entes de la administración pública deben cumplir lo previsto en la ley, y en el caso de la administración pública sabemos que esa está sujeta de una manera positiva a lo previsto en la ley, según lo señalado en el artículo 86 de la Constitución, lo que señala que la administración pública deberá ejercer sus actividades dentro del marco competencial que el ordenamiento jurídico le establezca, tanto en materia, en territorio, en tiempo como en grado. Ahora bien, ejerciendo todas y cada una de las potestades que esta misma normativa le establezca. Bajo esta tesitura tenemos que, si la ley le establece a la administración pública que debe conocer un tema o un asunto competencial en específico, todas las peticiones que las personas formulen a esta administración en esa materia deberán ser conocidas y resueltas por esta administración pública, la cual va a formar su voluntad administrativa mediante la tramitación de un procedimiento administrativo. Al respecto, todos sabemos que en febrero del año 2019 entrará en vigencia la Ley de Procedimientos Administrativos, que se convierte como un pilar esencial de la actuación de toda la administración pública. En el artículo 3 se establecen los principios que deberá aplicar la administración pública en la tramitación de todos y cada uno de los procedimientos que deba aplicar a fin de formar su voluntad administrativa. Dentro de estos principios destacamos, como ya decíamos, el principio de legalidad, el de eficiencia y también el principio antiformalista. ¿Qué significa esto? Que la actuación de la administración pública debe estar dirigida a lograr una resolución de un caso, a darle respuesta y seguridad jurídica a las personas. En este sentido, se establece que la administración podrá remover todos y cada uno de los obstáculos que encuentre que no sean de carácter esencial, a efecto de que pueda darle inicio al procedimiento administrativo, darle un trámite adecuado y poder emitir una decisión de fondo. Entonces, el ideal que establece la normativa es que la administración pública conozca y resuelva todas y cada una de las peticiones de las personas de una manera expresa, mediante la emisión de un acto administrativo, es decir, con la declaración de voluntad, de juicio, conocimiento que ejerza una administración pública competente en el ejercicio de sus potestades, siempre y cuando esta potestad no sea la normativa o reglamentaria. Bajo esta situación entendemos que si el ideal es que se emita un acto administrativo de fondo, no siempre sucede. En estos casos, la ley no deja desprotegido a las personas respecto de sus peticiones, y es por ello que regula la figura del silencio administrativo. En la doctrina también se conoce a la figura del silencio como una inactividad formal de la administración pública, que se configura cuando una persona acude ante la administración pública, le presenta una petición en términos detallados y solicitando la obtención de un derecho o el reconocimiento de una situación jurídica, de conformidad a lo que la ley establece que esa administración puede resolver. Y en cambio, la administración decide omitir un pronunciamiento de fondo. En estos casos, para dotar de seguridad jurídica a las personas, viene la ley y regula la figura del silencio,
señalando que existen ciertos efectos o consecuencias jurídicas que se le van a aplicar a estos casos. Es decir, ante una petición de un particular, podemos tener dos escenarios: que la administración pública cumpla con el ideal y que emita un acto administrativo expreso, o que la administración pública simplemente no emita una decisión de fondo y se configure un silencio o un acto presunto. En estos casos, entenderemos que el silencio es el producto de la falta o de la omisión de pronunciamiento de la administración pública competente sobre una materia, es decir, que existe un desarrollo en la ley secundaria respecto de lo solicitado por el particular. Y ha transcurrido el tiempo que prevé el ordenamiento jurídico sin que exista una decisión expresa al respecto. En materia de silencio administrativo, se pueden enlazar dos consecuencias. La primera es que el silencio se configura como una desestimación presunta. ¿Qué debe entenderse por esto? Que el administrado, ante la petición que ha formulado, entenderá que la administración pública le ha dicho que no, que su respuesta es que no le concede lo solicitado. En estos casos, esta denegación presunta no se configura como un verdadero acto administrativo, sino que se configura como una ficción legal, es decir, una situación que permite que la persona pueda acudir, ya sea ante la instancia administrativa superior o ante el órgano jurisdiccional, a controvertir esa decisión, esa denegación que éste considera que afecta a sus derechos. El segundo efecto que se le puede dar a un silencio de la administración es entender que la administración pública me ha dado lo que he solicitado, es decir, que me ha concedido lo pedido. Esto se conoce como silencio positivo y es un verdadero acto administrativo, es un acto presunto. En la historia del país, el régimen jurídico ha evolucionado y ha cambiado la figura del silencio y los efectos que éste tiene. Desde 1979, cuando se aprobó la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en El Salvador, ante el silencio de la administración, las personas debíamos entender que ésta nos había dicho que no se estimaban nuestras peticiones o pretensiones. El artículo 3, letra B de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa señalaba que se podía acudir a la sala de lo contencioso a controvertir judicialmente en un proceso cuando un administrado recibía una denegación presunta, que era básicamente el transcurso, una petición que había sido desestimada una vez que había transcurrido el plazo de 60 días hábiles. Si la regla general era la desestimación presunta en los términos previstos o detallados precedentemente, la excepción era el silencio positivo. Entiéndase que para que se pudiese configurar un silencio positivo, se exigía que una ley especial expresamente señalara que ante el silencio de la administración pública la persona podía entender estimada su petición. En El Salvador, entonces, haciendo un resumen, se entendía que había denegación presunta cuando una persona presentaba una solicitud ante la administración competente, la administración pública no resolvía de manera expresa y había pasado en este procedimiento administrativo un plazo de 60 días. La consecuencia ante esa denegación expresa era la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional a controvertir ante la sala de lo contencioso dicha denegación presunta. De manera excepcional, el silencio positivo, se necesitaba entonces que existiera una petición ante una administración competente, que la ley expresamente señalara que había un efecto positivo ante un silencio y que se transcurriera el plazo que esa ley especial prescribía. Ya no eran los 60 días que la ley de la jurisdicción regulaba, sino que eran los plazos que prescribía la normativa especial. Ahora bien, entramos en una segunda etapa con la reciente aprobación del Decreto Legislativo 762, que contiene las disposiciones transitorias del procedimiento administrativo y del régimen de la administración pública, que entró en vigencia el 31 de enero de 2018. ¿Por qué?
La modificación no viene respecto de los efectos del acto administrativo o lo que debe entender el ciudadano, porque se mantiene la regla de la desestimación presunta. Es decir, que ante la formulación de una petición, el administrado va a entender que la administración pública le ha respondido que no son estimadas sus peticiones. La modificación que introduce la normativa está relacionada con el ámbito temporal y con el ámbito de impugnación. ¿Por qué? Con el ámbito temporal se modifica en cuanto que ya no se necesita el transcurso de 60 días en la tramitación de un procedimiento, sino que el de 90 días. La administración pública ve ampliada el tiempo en el cual puede conocer un procedimiento. Estos plazos se regulan en el artículo 5 de las disposiciones transitorias y se establece también un caso muy excepcional y muy interesante, que ante una petición que no necesite la consecución de un procedimiento administrativo, sino que pueda ser resuelta de manera directa por la administración, el transcurso de 15 días sin que exista un pronunciamiento va a entenderse como configuración de un silencio. Ahora bien, las disposiciones transitorias también establecen que ante la configuración de una denegación presunta, el particular podrá acudir a las instancias administrativas superiores para interponer un recurso en caso que esta decisión que le ha sido denegada pueda ser controvertida administrativamente, o puede acudir directamente al ente jurisdiccional en caso que la ley en específico prescriba que ese acto administrativo que podría haberse emitido expresamente solamente es controvertible en la sede jurisdiccional. Ahora bien, con la entrada en vigencia en el año 2019 de la Ley de Procedimientos Administrativos, este régimen jurídico del silencio administrativo que hasta ahora les he explicado, entendemos, recibe una modificación, ya que la regla general era la desestimación presunta y ahora va a ser el silencio positivo. El artículo 113 de esta normativa señala que ante el transcurso de los plazos previstos en la normativa, sin que exista un pronunciamiento expreso de la administración, lo que ocurre es que la persona va a entender estimada su petición, que lo solicitado ha sido obtenido mediante la figura del silencio. En estos casos, la administración, después de configurarse dicho silencio positivo, solamente podrá confirmar de manera expresa lo ya solicitado, dando una motivación más detallada del suceso. Y de manera excepcional, entonces, se configurará el silencio negativo o la desestimación presunta. El artículo 113 establece 4 escenarios en los cuales inicialmente se va a producir este silencio desestimatorio. Y establece, en primer lugar, que cuando una persona establece una petición ante la administración pública que no tenga más que como fundamento el artículo 18 de la Constitución, es decir, el derecho de petición de manera general, pues en estos casos el silencio de la administración no va a configurar un silencio positivo. Esta situación se entiende lógica. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas pueden, en virtud del derecho de petición, plantear cualquier solicitud ante la administración pública, ante todos y cada uno de los entes de la administración. Pero esta administración debe hacer inicialmente un examen de competencia y no existe un desarrollo legal de esta petición. Es decir, que no existe certeza o seguridad jurídica sobre lo que la administración pública va a responder. Debemos recordar que el derecho de petición garantiza que la persona obtenga una respuesta pronta y cumplida, pero no implica que la administración pública debe decir que sí a todo lo solicitado. La administración está en su facultad de analizar el caso, lo solicitado y determinar si es posible que esta administración pueda otorgar a la persona lo pedido. Es decir, que si una persona pide ante una administración incompetente algo, no podría, en base al principio de su derecho de petición, no podría obtener mediante la figura del silencio algo que ni siquiera mediante un acto expreso podría obtener. En segundo lugar,
tenemos el régimen del dominio público y de los servicios públicos. Todas las peticiones que los particulares hagan respecto de bienes públicos, de elementos que se relacionen con el dominio público o que tengan una relación con los servicios públicos, no pueden ser obtenidos mediante la figura del silencio. Eso tiene su explicación en el sentido que el régimen del dominio público y de los servicios públicos tiene una trascendencia en los intereses generales, los cuales privan sobre los intereses particulares. No puede dejarse a la voluntad o arbitrio de una persona y al transcurso del tiempo la determinación de cómo van a ser utilizados los bienes públicos o cómo van a ser prestados los servicios públicos. Tanto los bienes públicos como los servicios públicos están sometidos a un régimen de derecho público y tienen una afectación especial, tienen un tratamiento muy desarrollado y el Estado es el encargado de verificar que todos los aspectos relacionados con esos bienes y con esos servicios sean prestados en virtud de lo previsto por la ley, que tiene un régimen muchísimo más complejo que el de derecho privado. Por ello se ve justificado que estos bienes y estos servicios no puedan accederse libremente mediante el transcurso del tiempo y mediante una solicitud de un particular. En tercer lugar, tenemos como regla excepcional a la obtención del silencio positivo el tema de los recursos administrativos. Ahora bien, la ley establece que no se podrá obtener por silencio positivo aquello que en primera instancia administrativa ya ha tenido una resolución expresa, lo cual resulta coherente con el artículo 112 de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué? La administración pública ya tramitó, ya conoció el caso, valoró los elementos fácticos, aplicó el marco normativo. En este caso, ha dado una resolución motivada. No puede revocarse mediante la figura del silencio lo que ya la administración pública ha tenido tiempo de resolver y lo ha hecho conforme a derecho de una manera expresa. Mediante ese silencio solo se entenderá que ante una apelación o ante un recurso, pues la administración pública le dice que no, que se confirma lo decidido ya de manera expresa en primera instancia. Ahora bien, se da el caso excepcional que puede interponerse un recurso administrativo ante un silencio negativo emitido en primera instancia. En este caso, la regla se vuelve la excepción y el transcurso del tiempo en segunda instancia se entenderá como un silencio positivo, pero esta es la única posibilidad, porque no ha existido un pronunciamiento expreso y claro en primera instancia administrativa. Finalmente, la ley nos establece que cuando de manera expresa, ya sea la Ley de Procedimientos Administrativos o una normativa posterior, señale de manera clara y contundente que una persona no puede obtener mediante silencio lo pedido y que en cambio va a obtener una desestimación presunta, en esos casos la normativa establece claramente que no se puede obtener ciertos elementos. Se le da esta facultad al legislador de configurar su voluntad o proteger ciertos aspectos que deben ser garantizados y que no puedan ser puestos a voluntad de los particulares. Y en la Ley de Procedimientos Administrativos encontramos dos casos. El artículo 62.3 habla sobre la responsabilidad patrimonial y el procedimiento en estos casos es que si ha transcurrido un plazo de 60 días sin que se emita un pronunciamiento sobre la responsabilidad patrimonial respecto de alguno de los funcionarios de la administración pública, pues se entenderá que la administración pública ha dicho que no es estimable la petición del particular. Finalmente, el artículo 119.9 habla que cuando existe una revisión de un acto administrativo en un procedimiento de oficio, si en estos casos el particular ha presentado su petición y la administración pública después del plazo de 2 meses no emite una decisión sobre el fondo del asunto, pues va a entender este particular que no procede la revisión que ha sido solicitada.
Finalmente, recordarles que la figura de la desestimación presunta es una ficción legal. Por lo tanto, no se exime a la administración pública de su responsabilidad de que posteriormente, transcurrido ese plazo, pueda emitir una decisión expresa. En estos casos, la administración pública podrá estimar o desestimar lo solicitado de una manera motivada, valorando y haciendo constar en el acto administrativo todos los elementos que se establecen como esenciales en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos. En cambio, si lo que se ha configurado es un silencio positivo, la administración pública, después de esta configuración o después de transcurrido este plazo, solamente podrá de manera expresa y contundente confirmar lo que ya se ha obtenido mediante la figura del silencio.